dar que recibir. Y Dios bendice al que lo da de buena voluntad. Y una versión por ahí dice que Él ama al dador alegre. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no? Bien, la palabra del Señor, hermano, para el día de hoy está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Último capítulo, hermanos, de la Biblia, del Nuevo Testamento. Así que no comience a buscar del principio, sino de atrás para adelante. Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 22. Si hemos encontrado la referencia, nos ponemos de pie y daremos lectura, hermano, a la palabra del Señor como está escrita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verso 6 en adelante. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Demos, hermano, la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Así de pie oramos.
Padre, en el nombre de Jesús, le damos muchas gracias por todo lo que usted, Señor, nos ha permitido hacer y realizar, Señor, en este día. Gracias, Señor, por la vida, gracias por la salud, gracias por la provisión, Señor, que usted nos ha dado. Gracias también le damos, mi Señor amado, porque nos ha dado esta oportunidad maravillosa de venir, Señor, a este lugar a dar gracias por todo lo que de su mano hemos recibido. Pónganos en comunión el uno para con el otro, mi Señor. Y en esta hora pedimos, Padre, que a través de su Santo Espíritu, usted, Señor, nos ilumine para que podamos, Señor, entender, comprender su palabra, Señor, y esta la podamos, Señor, guardar, atesorar en nuestros corazones, porque no cabe ninguna duda, Señor, que la tendremos que poner por práctica en estos tiempos finales que nos ha correspondido vivir. Ayúdenos, Señor, a ser fieles en su obra, Padre, pidiendo en esta hora, mi Dios amado, que todo espíritu adverso, contrario, sea reprendido, echado fuera de este lugar, que nada nos arrebate, Señor, su bendición que viene a través de su palabra. Pedimos en esta hora, Señor, que a todos los que estamos en este lugar, por misericordia, usted, Señor, nos ponga un espíritu de discípulos para que de esa manera podamos, Señor, retener, guardar, atesorar su palabra en nuestros corazones. En ese espíritu, Señor, nos levantamos de esta oración, Señor, con el corazón dispuestos y el oído atento a escuchar su palabra. Favores que pedimos por intermedio de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Que el Señor, hermano, sea muy glorificado. La palabra del Señor, hermanos, que hemos dado lectura, habla de una verdad, hermanos, muy importante y que la hemos, hermanos, escuchado, los que hemos tenido la bendición, ¿no es cierto?, de haber nacido en un hogar cristiano evangélico. Desde muy pequeños, hermanos, no hemos desarrollado, ¿no es cierto?, hemos crecido en la iglesia, escuchando esta verdad que está contenida, ¿no es cierto?, en su palabra, esta promesa y esta advertencia que el Señor, ¿no es cierto?, a través de los años ha hecho no solamente a su pueblo, sino al mundo entero. Que Él viene, ¿no es cierto?, a levantar al pueblo que ha creído en Él, la iglesia, que lo ha recibido, que lo ha aceptado, y también trae juicio a quienes, hermanos, ¿no es cierto?, se han negado, se han rehusado de recibir, ¿no es cierto?, este anuncio y creer. Dios nos bendiga y nos guarde. Es decir, el Señor, hermano, nos ha advertido a través de la palabra, nos ha, hermanos, ¿no es cierto?, señalado que así como Él, Dios, dio, hermanos, inicio y creó lo que nosotros hoy día observamos, lo que nos rodea, el mundo y todo lo que involucra este mundo, ¿no es cierto?, material, la humanidad. Así como Dios la creó, también, hermanos, Él va a poner término a este ciclo de vida. Dios nos ayude, ¿no? Y el Señor, como Él es veraz, Él es verdadero, Él, hermano, no es como el adversario que nosotros tenemos en la parte espiritual, ¿no? Lucifer, ¿no es cierto?, este ángel o este ser espiritual, perfecto, en extremo, hermoso, dice, ¿no es cierto?, la tradición acerca, hablando de él, haciendo una descripción de él, que tenía la posibilidad y tenía, ¿no es cierto?, el acceso a estar en la presencia misma de Dios. Estoy hablando de la eternidad anterior. Dios nos ayude, ¿no? Porque antes de que Dios creara,
hermano, el mundo que nosotros conocemos hoy, en el cual nos desenvolvemos nosotros, Dios ya existía y tenía también Él, en el principio, en esa eternidad anterior. Tenía una hueste que por Él había sido creada para que le hicieran compañía. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Porque Dios es eterno y Dios no tiene principio, no tiene fin. Aunque aquí por ahí, el escritor, ¿no es cierto?, Juan, resume esto para la idea, ¿no es cierto?, de la eternidad de Dios. Él, ¿no es cierto?, toma la primera y la última letra ya del alfabeto griego, que era, ¿no es cierto?, el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Dice que Dios, ¿no es cierto?, es el alfa, es la omega, es todo. Principio es fin. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Pero el concepto, hermano, de la eternidad de Dios va mucho más allá. Él ha existido siempre. Él es el eterno, el increado. Él no ha sido creado por nadie. Y Dios, hermano, no es solamente, ¿no es cierto?, un pensamiento filosófico. No es un pensamiento, ¿no es cierto?, un razonamiento del género humano, no. O no es alguien, ¿no es cierto?, aunque es un ser espiritual, ¿no es cierto?, no es alguien que no tenga, hermano, una personalidad, que no sienta, que no perciba las cosas. No, Dios, hermanos, nos hizo a nosotros un poco menor que los seres espirituales, así lo recoge David en el Salmo 8, pero nos hizo, hermanos, a su imagen y semejanza. ¿En qué sentido? Más allá de la forma exterior que nosotros tenemos, Él nos hizo con las cualidades, ¿no es cierto?, que Él tiene. La capacidad de pensar, la capacidad, ¿no es cierto?, de ordenar, la capacidad de darse cuenta de todas las cosas. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Él no es, ¿no es cierto?, una estatua, ¿no es cierto?, como los ídolos que los hombres forman, ¿ya? No es como las imágenes, ¿no es cierto?, que los hombres a través de la historia y en el mundo entero, ¿no es cierto?, adoran, como muy bien lo describe, no en una forma, hermano, irónica, ¿no es cierto?, el profeta Isaías, cuando él dice, ¿no es cierto?, que los ídolos que los hombres levantan, ¿no es cierto?, tienen ojos pero no ven, tienen manos, ¿no es cierto?, pero no pueden tocar, tienen pies y no pueden caminar, no se pueden mover, tienen oído y no escuchan. No, Dios, hermano, Él lo ve todo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y Él, hermano, es el creador de todas las cosas. En un momento en la historia, Él determinó, hermanos, crear este mundo. A Él le plació. Y comenzó, ¿no es cierto?, a crear. Primero ya había creado, ¿no es cierto?, a los seres espirituales que le acompañaban. Hubo una rebelión allá arriba también, como lo he estado diciendo este último tiempo. Dios no los perdonó. Y ese es, hermano, lo terrible de estos seres espirituales. Por eso que nos combate Lucifer y Satanás, hermano, que fue el líder de esta revolución. Nos combate a nosotros que somos creados menores que Él, menores que ellos. Dios nos bendiga con todas nuestras limitaciones humanas. Ese es hermano, ¿no es cierto?, es la situación que Él tiene contra la humanidad. Porque Él no quiere que nosotros tomemos el lugar que Él perdió por decisión propia. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. A ellos, a los seres espirituales que lo traicionaron, que se rebelaron, allá en esa eternidad anterior, Dios no los perdonó y los echó fuera, los desechó y los mandó a este planeta a deambular, como son seres espirituales, a deambular. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y nunca más van a tener la posibilidad ellos de volver al lugar donde Dios lo había puesto en el comienzo. ¿Cuál es el problema que tienen los seres espirituales con nosotros? Se nos combaten, ¿no es cierto? Nos presentan guerra, batalla. Por ahí la Escritura señala y dice que nosotros, hablando de los hijos de Dios, hablando de la iglesia, hablando del pueblo de Dios, no tenemos lucha contra carne y sangre. No
no es una guerra como la que nosotros conocemos, como la que se está librando hoy día, ¿no es cierto? Ya ahí en Rusia, en Ucrania, ya la guerra que se está llevando a cabo también, ¿no es cierto?, ahí en Israel, lo que es la Franja de Gaza, Cisjordania, todo lo que está, ¿no es cierto?, bajo la tutela, ¿no es cierto?, de los palestinos, ¿ya? Y tantas otras, ¿no es cierto?, guerras que a través del mundo entero se están desarrollando, que son, ¿no es cierto?, combates físicos, cuerpo a cuerpo, bueno, usando toda la tecnología que hay para exterminarlos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. La lucha que nosotros tenemos, y es una lucha permanente, aquí no hay tregua, aquí no hay, ¿no es cierto?, ceses de fuego, como se está pidiendo, ¿no es cierto?, por estos organismos, ¿ya?, que saquen la bandera blanca, ¿no es cierto?, y dejen de seguir haciendo las hostilidades, ¿no es cierto?, la masacre y la muerte y disparo para allá y disparo para acá. No, en esta guerra espiritual no hay tregua. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y Satanás, hermano, nos combate y nos va a combatir hasta el último día. Dios nos ayude, Dios nos guarde. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros, que fuimos creados un poco menor que ellos, tengamos esta bendición. Habiendo nosotros también, hermanos, cometido el mismo pecado que ellos, habiéndonos rebelado contra Dios, ¿no es cierto?, haber desobedecido a lo que Dios nos había establecido y hemos caído, pero Dios, hermano, no sé, algo especial tiene con nosotros que nos ha dado una segunda oportunidad. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. La que no le dio a los seres espirituales. Ese es el tema. Dios nos ayude. Cuando uno entiende esto, ¿por qué tenemos esta lucha? ¿Por qué el enemigo, hermano, ¿no es cierto?, no nos deja tranquilos? ¿Por qué no quiere? Y siente envidia de nosotros, hermano, los seres humanos, porque Dios ha tenido una consideración, ¿no es cierto?, mayor, hay mayor afecto de parte de Dios para con nosotros, la raza humana. Y de ahí desprendemos nosotros, ¿no es cierto?, y decimos, y eso es, ¿no es cierto?, una doctrina también, un principio permanente, por decir así, que Dios es amor. Sí, Dios es amor, podemos decir, es una verdad también permanente, sí, porque Dios es amor y nos ama entrañablemente. ¿Por qué? Porque nos creó con sus propias manos. Dios nos hizo, ¿no es cierto?, semejante a Él. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entonces, teniendo, hermano, en mente estas verdades, es que cuando nosotros miramos a este Dios creador, ¿ya?, que creó, ¿no es cierto?, este mundo, lo ordenó para que esta creación, nosotros, los seres humanos, ¿ya?, nos puso al Señor una vez que tenía todo creadito, todo listo, todo ordenado, ni siquiera nos hizo, ¿no es cierto?, padecer la situación mientras, ¿no es cierto?, Él estaba ordenando este planeta. Todo aquí, de una u otra manera, ¿no es cierto?, a veces participamos en lo que son, por ejemplo, las construcciones, ¿no? Estamos nosotros construyendo constantemente aquí, restaurando, ¿ya? Y cuando venimos a colaborar, los que vamos de repente a San José o que cuando estuvimos construyendo este templo acá, ¿no es cierto?, todos sabemos las incomodidades que trae y conlleva cuando estamos construyendo, ¿ya? Cuando usted tiene ya por lo menos, ¿no es cierto?, la obra gruesa establecida, dice alguien por ahí con su casita, tiene las paredes, ¿no es cierto?, tiene el techo, ¿ya? Y a veces algunos ya se van a vivir ahí, ¿no es cierto?, a pesar de que no están las ventanas, no están las puertas todavía, no está la terminación del piso, en fin, no importa, pero ya tiene techo, tiene paredes, ¿no es cierto?, ¿ya? Y llega ahí usted y poco a poco, ¿no es cierto?, usted ya va viendo cómo va avanzando y produce, ¿no es cierto?, incomodidad, porque hay que correrse para un lado, hay que correrse para otro, esto, lo otro, ¿no es cierto?, ya una incomodidad. Mira, Dios hasta en eso tuvo misericordia de nosotros. Mientras Él, ¿no es cierto?, ordenaba y creaba todas las cosas, los tenía a nosotros todavía en el pensamiento nomás. Porque si usted va al relato de la creación, donde comienzan todas las cosas, en el principio, que ahí dice Génesis 1:1, en el principio, ¿ya? Va este principio, ¿no es cierto?, cuando creó esta humanidad, usted va a ver, ¿no es cierto?, que Dios se tomó un tiempo, ¿ya? A veces, ¿no es cierto?, los tiempos que
que se hablan en la Escritura, ¿ya? Son días o son semanas, ¿no es cierto?, de días literales como los nuestros, pero también, ¿no es cierto?, son días y son tiempos contabilizados en forma simbólica por parte de Dios. Dios nos ayude, ¿no? Entonces, en los 7 días, en el fondo, ¿no es cierto?, fueron 6 días que Dios ocupó para crear este mundo. Al final, en el 7º día, cuando ya estaba todo listo, nos hizo a nosotros. Porque cuando hizo a Adán, formó también a Eva y nos formó a nosotros. Nosotros somos hijos de Adán, hijos de Eva. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entonces, ¿para qué? Para que señoreásemos sobre lo que Dios había creado. Reino vegetal, reino animal, reino mineral, ¿no es cierto? Estaba todo ya establecido. Ahí puso al hombre, ¿no es cierto?, para que disfrutara y sojuzgara, administrara, gobernara, ya dominara la creación de Dios. Y en esta primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia, lamentablemente, ¿no es cierto?, fallamos. ¿Qué falló Adán? Fallamos todos nosotros. Eso se conoce como el pecado original, que nos ha sido transmitido de generación en generación. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Pecó Adán, pecó Eva, por en tanto todos hemos pecado. También lo recogen los escritores, ¿no es cierto? Dicen, en pecado hemos sido formados. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. De ahí, de la caída, hermano, ¿no es cierto?, todos los seres humanos que han nacido, solamente uno nació sin pecado, que era Dios mismo, cuando se encarnó, ¿no es cierto?, el Mesías, el Cristo, el ungido, y nació, ¿no es cierto?, de la matriz de una virgen, por obra nada más que del Espíritu Santo. Sin conocer varón, María quedó embarazada para que naciera el Mesías. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entonces es el único hombre que ha nacido sin pecado. Pero si Jesús es Dios, dice usted, sí, es 100% Dios. Y nosotros creemos en esa verdad. Creemos en la encarnación, en el misterio de la encarnación. Jesús es 100% divino, pero 100% también, completamente hombre. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y como siempre lo digo yo, él, hermano, ahora que está intercediendo, sentado a la diestra de Dios el Padre, en el reino de los cielos, arriba, ¿no es cierto?, preparando el lugar que ya, hermano, ¿no es cierto?, al mirar la Escritura y mirando todo lo que está sucediendo, ya no es un secreto que ya las moradas están preparadas. El lugar está alajado. La mesa está tendida. Los asientos de los comensales de las bodas ya están preparados. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Falta con que el Señor nos diga ahora, ¡pum!, y la iglesia sea levantada. Eso es lo que falta. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entonces, hermanos, el Señor se humanó y Él es el que intercede hoy día. Mire, Él vino acá, ¿no es cierto?, y se presentó, nació para cumplir, ¿no es cierto?, lo que estaba establecido por Dios en esta segunda oportunidad que nos dio para poder ser restaurados y volver, ¿no es cierto?, a ese estado original de inocencia. Porque estando en estado de inocencia, es decir, sin pecado, tenemos la posibilidad de tener comunión perfecta con Dios. Dios no puede tener comunión con alguien que está en el pecado. No puede. Es algo que, hermanos, ¿no es cierto?, no, por la vuelta que usted le busque, ¿no es cierto?, de tratar de explicar de que si usted está en pecado, ¿no es cierto?, Dios igual lo... No. Dios no tiene comunión con el pecado de ninguna forma.
Pero sí nos da, ¿no es cierto?, el camino. Nos da la salida a este problema irresoluto de la consecuencia, ¿no es cierto?, del pecado. La Escritura lo señala y dice claramente que el fin, ¿no es cierto?, o el resultado del pecado es la muerte. Dios nos ayude. Muerte física y lo que es más terrible, la muerte espiritual. Dios nos ayude. Entonces, Dios nos quiere restaurar para ponernos en ese estado de inocencia donde no había pecado. Y ahí es donde se manifestó, ¿no es cierto?, se manifestaba, ¿ya? Y eso está ahí recogido en los primeros 3 capítulos, ¿no es cierto?, de Génesis, 1, 2 y 3, donde ya aparece, ¿no es cierto?, a más o menos a la mitad del capítulo 3, ¿no es cierto?, donde el hombre cae desobedeciendo cuando comen del fruto prohibido. Dios nos ayude. Anterior a eso, dice que todas las tardes el Señor descendía, ¿no es cierto?, donde ellos estaban y hablaba con ellos y caminaba con ellos. Comunión perfecta, que es lo que Dios quiere tener con nosotros, en estado de santidad, sin pecado. Dios nos ayude. Entonces, como lamentablemente hemos caído, perdimos la inocencia. Esa fue la primera consecuencia que recibió, ¿no es cierto?, el ser humano cuando, hermanos, caemos y cometemos ese pecado. Ahora, una verdad, dijo: Satanás sea reprendido de este lugar, haciendo y tomando, ¿no es cierto?, a la serpiente, cuando le dice a Eva, ¿no es cierto?, en la tentación: no, Dios a ustedes les ha mentido, no van a morir. Lo que va a pasar es que ustedes van a ser igual a Dios. Que él quiso ser igual a Dios. Van a saber y conocer el bien y el mal. Tenía razón. Porque cuando uno, hermanos, tiene la capacidad, y tenemos la capacidad, ese es el gran problema que tenemos hoy día nosotros, que no tenemos la capacidad de, hermanos, administrar el concepto, ¿no es cierto?, la capacidad que tenemos, que Dios nos ha dado, de practicar la libertad o libre albedrío, ¿no es cierto?, que se conoce. La libertad que Dios nos dio para tomar la decisión y administrar bien el conocimiento que tenemos del bien y del mal. Ese es el problema. No habría problema, ¿no es cierto?, en conocer el bien, el mal. El problema es que el mal se sobrepone en nosotros sobre el bien. Y nuestro cuerpo, nuestra mente, nosotros como seres humanos tenemos una tendencia natural, hermanos, a seguir el mal, a hacer lo que no corresponde. Si no lo hemos mantenido, mire, aunque ellos hubieran comido del fruto, pero si hubieran mantenido tal cual y no hubiera entrado la malicia en ellos, cuando se acercaba la hora, ¿no es cierto?, en que el Señor los visitaba, no se habrían escondido. No se habrían escondido. Habrían comido y pienso que Dios hasta los habría perdonado allá. Porque Dios les dio la capacidad, ¿no es cierto?, de bien administrar la libertad, el libre albedrío, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Y que, hermanos, que reconociendo esta verdad, tenemos que, hermanos, reconocer que normalmente, sin equivocarnos, por no decir el 100%, pero el 99,9% de los seres humanos no tomamos buenas decisiones. No tomamos buenas decisiones. Y por eso vienen las consecuencias. Por eso vienen los problemas. Y quizás más de alguien que está aquí, ¿no es cierto?, ya está padeciendo una situación, ya, de cualquier índole en los aspectos, ¿no es cierto?, de la vida cotidiana que nosotros vivimos.
Y es consecuencia de haber tomado una mala decisión. Nos dejamos llevar a veces, pensamos, se nos ocurrió una idea, tuvimos un sentir. Por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando usted elige a alguien que le va a acompañar, ya, como compañera de vida, compañero de vida, ¿no es cierto? A veces nos apresuramos, nos dejamos llevar a veces, ¿no es cierto?, por lo que nuestros ojitos ven, y se nos olvida, ¿no es cierto?, que los años pasan por nosotros. Si pasaran, no habría problema, el problema es que se quedan. Y este cuerpo se deteriora, ¿o no? Cosa que usted vea, ¿no es cierto?, algunas fotos de algunos 20, 30 años atrás, los que tenemos un poquito más. No somos los mismos. Una viene a la foto y dice, oye, ¿ese caballero quién es? ¿Eras tú cuando? Que ha cambiado, que hemos cambiado. Entonces, cuando uno se casa, tanto el hombre como la mujer, piensa que esa, ¿no es cierto?, princesa y ese príncipe con el que se casó toda la vida va a ser igual. No, se va a deteriorar. Entonces, tenemos que tener esa verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno se casa, ¿no es cierto?, con el envoltorio viene el problema, po. Cuando, ¿no es cierto?, comienza a engordar, él o ella, ¿ya? Y a los hombres normalmente se nos empieza a caer el pelo, por ejemplo. O sea, tantas cosas que nos suceden, ¿ya? Alguien se desencanta y dice, pero con este me casé. Bueno, pero si usted, ¿no es cierto?, tomó una buena decisión, presentó a Dios este problema cuando ya estaba en edad, ¿será tu voluntad, Señor, que esta persona, ¿no es cierto?, me acompañe, tanto él o ella? Si es voluntad de Dios, hermano, van a permanecer hasta que la muerte los separe. Pero si no, sucede la realidad de hoy, que no podemos nosotros, ¿no es cierto?, desconocer que lo que hoy día sucede en el mundo también sucede en la iglesia. Porque estamos en el mundo, y el mundo, hermano, ya hace mucho tiempo que traspasó la mampara para acá. Y hoy día lo que sucede en el mundo, hoy día es una realidad también en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque en su momento tomamos la decisión, y cuando uno recapitula para atrás, ¿no es cierto?, y somos transparentes y honestos, sí tenemos que reconocer que nos apresuramos por distintas situaciones, ¿no es cierto?, y tomamos una mala decisión. Dios nos ayude. Pero ¿sabe cómo Dios nos ama a tal extremo? Y por eso que digo yo que Satanás, hermano, ¿no es cierto?, y sea reprendido, y con toda su hueste, hermano, nos tiene envidia. ¿Por qué a estos Dios les perdona una y otra? Y más encima, Dios, ¿no es cierto?, mandó a su unigénito, es decir, se desprendió del mismo y se introdujo en esta creación, ya que no había ninguno capaz de por sí mismo, y eso es una verdad permanente. El ser humano, hermano, por muy buena persona que sea, no es capaz de por sí mismo acceder a la salvación. No podemos, porque estamos concebidos en pecado. Y como Dios nos ama, se introdujo en esta creación del mismo y se encarnó. Y hoy día, ¿no es cierto?, Él está a la diestra cumpliendo otro oficio, que es el de ser nuestro sumo sacerdote. ¿Qué es la figura de los sacerdotes? Los sacerdotes, ¿no es cierto?, son aquellos que son intermediarios entre los que adoran a una divinidad, ¿no es cierto? Son aquellos que son el puente, ¿no es cierto?, con la divinidad que es adorada. Esa es la función de un sacerdote. Entonces, Jesús es nuestro sumo sacerdote. Que Él intercede ahora, porque directamente a Dios no podemos ir, porque somos limitados humanamente. ¿Por qué? Porque fuimos concebidos en pecado. Pero Él pagó el precio, el rescate, y por eso vino Cristo a la tierra. Y ese es hermano, es la gran noticia, la buena nueva, que este problema que no tenía resolución, porque la ley falló, y todo lo que se estableció anteriormente a la venida de Cristo falló. Dios nos ayude. Entonces la única manera de resolver este problema
era que Él viniera a ser el sacrificio perfecto. Único, y no hay más, porque fue suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz. Esa fue la finalidad del Evangelio. Él trazó el camino, se presentó, ¿no es cierto?, como la puerta, como el camino. Y no hay salvación fuera de Cristo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y una vez que cumplió su tarea, preparó, ¿no es cierto?, a los discípulos, a los 12 incluidos, ¿no es cierto?, Judas Iscariote, que lo traicionó, que también después, ¿no es cierto?, fue reemplazado por Matías, y los encomienda a ellos ahora y se transforman en apóstoles, y le agregamos a Pablo, ¿no es cierto?, un cristiano de segunda generación. ¿Para qué? Para establecer la iglesia. Porque la iglesia, ¿no es cierto?, se establece con los apóstoles, cuando se derramó sobre ellos y los que estaban con ellos en el aposento alto, el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahí nace la iglesia. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y Cristo, ¿no es cierto?, ahora intercede. Y Él es el único ser espiritual, ser divino, que empatiza con nosotros. ¿Por qué? Empatizar es ponerse en los zapatos del otro, en el lugar del otro. Dios nos ayude. ¿Por qué? Porque Él, por hermano, fue hombre y estuvo en esta tierra. Y como hombre, ¿no es cierto?, nos conoce y sabe, porque Él sufrió las mismas tentaciones que nosotros, hermanos, desde la cuna venimos, ¿no es cierto?, recibiendo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Como hombres. Tuvo necesidad de comer, necesidad de dormir, se cansó también, se enojó. Alguien dice, no, si yo haciendo la voluntad de Dios no me puedo enojar. Sí, si Dios nos da permiso para enojarnos, si es parte de nuestra naturaleza humana. ¿Quién nos enoja? El problema es cuando usted anda enojado todo el día. Ahí está el problema. Pero podemos enojarnos. ¿Y qué dice la Escritura? El consejo. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí está. O sea, yo no puedo mantener, ¿no es cierto?, esas raíces de amargura y esos odios por días, semanas, años. No, no puede ser. Máximo un día. Pero llegamos a la almohada y ahí tenemos que pedir perdón y entregar esa carga para no pecar. Y por eso es que cometemos pecado, porque guardamos cosas, ¿o no? Y le echamos cosas al cofre ahí. Y vamos guardando. Y de repente, ¿no es cierto?, cuando viene una diferencia por ahí, por cualquier situación, mire, si en esta vida cotidiana, hermano, a veces, mire, por una cuestión tan básica a veces, porque ahora que está frío, helado, ¿no? Ya, ahí, bueno, parece como 9, 10 grados ahora, no o menos, ¿ya? Tenemos las estufas prendidas, ¿no es cierto? Igual aquí estamos medio empalados, ¿ya? Entonces, usted hirvió la tetera, ¿no es cierto? Apagó el fuego usted. Y en eso que usted toma la tetera y la lleva, ¿no es cierto?, a la mesa donde está la taza y vierte esa agua, ya bajó varios grados. Y más encima, si usted se demoró, ¿no es cierto?, en sentarse, ¿qué es lo que va a pasar con ese té recién hervido, ¿no es cierto?, que fue servido? Se va a enfriar. Y a veces por esa situación, pero yo la taza caliente, porque hace frío. Y se forma, ¿no es cierto?, un conflicto, un problema. Y por esa tontera, ¿no es cierto?, se arma un juego. Y chupaya, cuando se calienta esta cuestión que tenemos aquí, yo menos mal no la tengo tan larga, pero la tengo ancha. Así que lo que no tengo para adelante lo tiene para el lado. Y algunos que tienen la pera, ¿no es cierto?, tienen la lengua, la sacan y se llegan a tocarla aquí. Larga la lengua. Hermano, cuando esta se calienta terrible y comienza yo digo la mesalleta, oh, y pasa tiro, ¿no es cierto? Oh, y vamos disparando y va sacando cuestiones de 15, 20, 30, 40, 50 años atrás. ¿O no?
Te la tengo guardadita esta. Si el Señor viniera, ¿se iría al cielo esa persona? ¿O no iríamos al cielo? La verdad, ¿no es cierto?, es que no. Porque la ira nos sobrepasó. Cuando usted dice, ¿no es cierto?, te tengo una guardada de ayer, ya está pecando ya. ¿Por qué? Porque la recomendación, airaos pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Listo. En el día podemos estar enojados. Yo de repente por ahí, ¿no es cierto?, me enojo con los nietos, me enojo, ¿no es cierto?, con la pastora también me enojo, con los hermanos también me enojo de repente. Entonces yo me enojo y le hago cortina. ¿Qué significa eso, no es cierto? No lo hablo, no lo miro. Pero no puede ser más de un día. Al otro día, ¿no es cierto?, amanece el sol, y si así como amanece el sol, la cortina tiene que subir. Es una nueva oportunidad. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Por eso que como seres humanos, hermano, era imposible que pudiéramos salvarnos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entonces Cristo, hermanos, está arriba ahí intercediendo. Entonces cuando el papito, ¿no es cierto?, santo, 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 este Dios, Padre, ¿no es cierto?, ¿ya? Mira nuestras actitudes, mira nuestros errores, mira nuestras faltas. Nos quiere, ¿no es cierto?, corregir inmediatamente, cortarnos. Ya, me cansaron. Ahí el Señor le dice, mírame las manos, mírame el costado. Yo estuve ahí y fui tentado cuando estaba en el desierto, preparándome para el ministerio, ¿no es cierto? Yo que soy Dios mismo encarnado. Este Satanás atrevido, ¿no es cierto?, me fue a tentar justamente el día 40, cuando estaba sediento, estaba hambriento y estaba débil. Ahí llegó, porque Satanás siempre, hermano, nos va a buscar cuando ve nuestra debilidad. Por eso es que es importante congregarnos, como dice, ¿no es cierto?, el autor a la carta de los Hebreos, no dejéis de congregaros como ya algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque aquí venimos a dar gracias a Dios, ¿no es cierto?, y venimos a buscar fuerza. ¿Cuántos han venido a buscar fuerza? Y esta palabra nos fortalece. Esta palabra es alimento para el alma. Y es como un río de agua viva que salta para vida eterna. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. He leído, hermanos, el capítulo 22 de Apocalipsis, verso 6 hasta el final. 14 versículos. Leí. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Me habla una verdad que hoy día, ¿no es cierto?, a través de que ha corrido este tiempo, el enemigo, hermano, ha tomado a distintos seres humanos para relativizar esta gran verdad. Por ahí, ¿no es cierto?, hay algunos que dicen que Dios no puede, ¿no es cierto?, como se dice, no puede arrepentirse de lo que Él ha declarado. Los que defienden, por ejemplo, esa postura, ¿no es cierto?, de salvo siempre salvo, o la seguridad, ¿no es cierto?, de la salvación. Algunos calvinistas le dicen, ¿no es cierto?, salvo siempre salvo. En fin, no importa. Usted hizo la confesión, Dios lo reservó para salvarse, ya no la pierde. Haga lo que haga, no la va a perder. Ahí toman un poco, ¿no es cierto?, de lo que es la doctrina de la predestinación. Pero lo que se les olvida a estas personas, ¿no es cierto?, que siguen esa tendencia, es que la predestinación, el único que sabe quién es para salvación y quién es para perdición, es Dios. Nadie más. Dios nos bendiga, Dios no. Nadie puede decir, este va a ser perdido, este va a ser para salvo. No. Eso lo sabe solamente Dios. Porque Dios, y esta es una verdad permanente, Dios desde el momento que nos creó, Dios quiere lo mejor para nosotros y quiere salvar al mundo entero. Hoy día somos casi 8.000 millones de seres humanos en el mundo. Dios los quiere salvar a todos y todos los que han venido de Adán para acá. Pero la verdad y la triste verdad, ¿no es cierto?, es como escuchábamos estos días, ¿no es cierto?, ahí en los, ¿cómo se llaman?, los frentes de mal tiempo que hemos padecido. Mire, un poquito de agua, ¿cómo nos tiene?
pidiéndole al Señor, manda agua, porque estamos en sequía, ¿no es cierto? Ahora el Señor mandó en 2 o 3 días un poquito nomás de agua. Es para que nosotros dimensionemos, ¿no es cierto?, la cantidad de agua que cayeron en los 40 días del diluvio. Si en un par de días, ¿no es cierto?, cayó y dejó la Dendalac, imagínense si llovieran 40 días que hoy estaríamos... Los marinos se escaparían nomás, ¿no es cierto?, flotando en los barcos, nada más. La Dendalac quedó. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Y mirando, hermano, ¿no es cierto?, todos estos destrozos que se ha producido, ¿no es cierto?, en estos días, tenemos que mirar, hermano, que la misericordia de Dios se ha manifestado, hermano, a nuestro favor. Y pensamos nosotros, ¿no es cierto?, Dios, hermanos, derrama lluvia sobre justos e injustos. Dios nos ayude. Son verdades también permanentes esas. ¿Ya? Dios, hermano, por como usted lo busque, Dios quiere salvar al mundo entero, pero la verdad es que no todos van a proceder al arrepentimiento. Y cuando alguien dice, no, tomando algunos versos por ahí, ¿no es cierto?, porque la Biblia da para todo. No, si en el momento que yo, ¿no es cierto?, me bauticé en el nombre del Señor, ya como dice Romano, ya, que si creo que Jesús es el Señor y lo confieso con mi boca, soy salvo. Y eso ya es irrefutable, haga lo que haga. No. Porque hay una condición. Hay, hermano, ¿no es cierto?, un deber que nosotros tenemos que cumplir. Y ahí aparece la otra postura, en la cual nosotros, hermanos, ¿no es cierto?, estamos en esa postura como organización, como iglesia metodista pentecostal. En cuanto a la certeza, la seguridad de la salvación, nosotros somos arminianos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que cuidar la salvación. ¿Y cómo se cuida la salvación? Haciendo la voluntad de Dios. Creemos que Dios nos regaló la salvación. Sí, nos regaló la salvación. Es un regalo, es una dávida. Porque no se pudo conseguir la salvación, hermano, a través de la religión misma y a través de los sacrificios y los holocaustos. No se pudo. ¿Por qué? Hay una tendencia en nosotros de burlar lo establecido. Y llegó, ¿no es cierto?, el tiempo en que la ley era burlada por los sacerdotes y también por el pueblo, para que el sacrificio y el holocausto fuera perfecto y hubiera remisión de pecado, expiación de pecado. Tenía que ser presentada una víctima sin tacha. ¿Qué significa eso? Perfecta. Si usted tenía un rebañito, ¿no es cierto?, el animal que usted llevaba al sacrificio tenía que ser el mejor, el más hermoso, el de mejor pelaje, ¿no es cierto?, el más gordito. Pero ¿qué pasaba? Uno lo miraba y decía, no, y siempre, ¿no es cierto?, en los piños por ahí, en los rebaños, siempre hay unos que salen medio feos. ¿Sí o no? Cuando usted ve nacer, ¿no es cierto?, en un gatito, hay una gatita tiene gatito, ¿no es cierto?, a veces son 4, 5, 6. 5 son, si son 6, 5 son bonitos, y uno que salió debilucho, ¿no es cierto?, medio feo. Perritos lo mismo. Dios nos ayude. Y así pasa por los que crían animales. Siempre hay unos que vienen medio deformes. ¿Y qué es lo que pasó después? Porque eso era un deterioro, ¿no es cierto?, en la economía. Empezaban a llevar al altar del sacrificio a ese animal, al que se había quebrado la pierna, la patita, perdón, ¿no es cierto?, el que tenía un defecto, había perdido un ojo, o no estaba engordando porque había adquirido una enfermedad, a ese lo llevaban y lo sacrificaban. Es decir, por cumplir. No, si yo llevé. Y Dios, que mira todas las cosas, se cansó de eso. Dios nos ayude. Por eso hizo el sacrificio perfecto. Y aquí en este pasaje, hermanos, encontramos nosotros
la confirmación de que tenemos que cuidar este regalo que Dios nos ha dado. Porque no todo el mundo, Dios quiere salvarlos a todos, pero no todos van a proceder y no todos van a entrar al reino de los cielos. Y aquí tenemos una listita y dice, ¿no es cierto?, envuelve el concepto general y dice, el tiempo está cerca, verso 10, la parte final. El 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía. Ese es el concepto general, que también lo recoge el Señor, ¿no es cierto?, cuando habla acerca de, ¿no es cierto?, ese discurso escatológico acerca de los tiempos finales que lo retrata muy bien, ¿no es cierto?, Mateo en el capítulo 24, cuando le preguntan cuáles van a ser las señales, y ahí describe el Señor: guerra, ¿no es cierto?, reino contra reino, y se va a levantar esto, y vendrán tempestades, y vendrán enfermedades, y vendrán, ¿no es cierto?, muchos en mi nombre, y engañarán incluso a los escogidos. Pero la clave de todo ese capítulo, frente a la descripción de todo lo que está pasando, que ya se ha cumplido, pero él dice esos principios de dolores, nada más. Porque todo lo que hoy día la humanidad está sufriendo, escuche, todo lo que está pasando hoy día, todos estos descalabros que se están produciendo, no solamente aquí, también en el mundo entero. Por allá, ¿no es cierto?, en Europa, en la India, por allá, ¿no es cierto?, están, hermanos, con una cantidad de calor, muriendo mucha gente. Allá en la Meca, ¿no es cierto?, que eso es Arabia Saudita, en el desierto, ¿no es cierto?, cercano ahí al Medio Oriente, ya, ahí está la Meca, ahí está el lugar sagrado de los islámicos. Ellos tienen que ir por lo menos una vez a la vida. Tienen que ir, ¿no es cierto?, donde hay un monumento ahí, ¿no es cierto?, ya, y se supone que ahí está ya lo más sagrado de ellos, y tienen que ir a peregrinar y tienen que dar 7 huertas, un piño. Más de 1.600 personas murieron hoy, ayer. Y todas las peregrinaciones, todos los días que ellos hacen esas fiestas, hermano, muere gente. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dios nos revista de su gracia. Y en otros lados, inundaciones, avalancha, desprendimientos de tierra, ¿no es cierto? Y mucha gente está muriendo también por esa causa. Dios nos ayude. Pero todo eso que se está viendo no es nada más que principio. Porque lo que se va a desencadenar en la semana 70 de la profecía de Daniel, que es, ¿no es cierto?, la tribulación y la gran tribulación, que son, ¿no es cierto?, como lo que estudiamos algunos días atrás, los juicios de las trompetas y de las copas, no tiene comparación lo que va a suceder en ese tiempo con lo que nosotros hoy día hemos visto. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Entonces, hermanos, la recomendación aquí, el tiempo ya llegó. Y aquí vengo pronto. ¿Y mi galardón? ¿Cuál es el galardón de Jesús? ¿Cuál es el galardón de Dios? La salvación, pues. Es el premio que nos ha ofrecido el Señor. Entonces Él restringe. Ahora, aquí ya encontramos una pequeña restricción ahí. Y por eso dice, ya no hay tiempo. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmoral, inmoral todavía, ya. Pero el que es justo, justifíquese. Sea más justo. Y el que es santo, sea más santo todavía. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Para poder tener derecho, hermano, a que nuestras ropas sean lavadas. Y poder tener derecho a comer del árbol de la vida. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Pero dice aquí el 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Si yo no cuido la salvación, no tengo que estar dentro de este listado. Más los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios. Y ahí en los fornicarios caen todos los que cometen, hermanos, estos actos sexuales. Abusos, los pedófilos, hermanos, todo tipo de inmoralidad, el adulterio, estos que practican, ¿no es cierto?, hoy día el sexo abierto, ¿no es cierto?, hasta con los animales, estos de transgénero y toda esa perversión sexual caen aquí.
en esta palabra, porque esa es la palabra que usan nosotros los griegos para describir toda perversión sexual. Porneia es la palabra griega. De ahí viene, ¿no es cierto?, la pornografía y todas estas palabras, ¿no es cierto?, que, hermano, estos conceptos que encierran todo lo que tiene que ver con la sexualidad, mala vida. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Los homicidas, todos los que de una u otra forma, ¿no es cierto?, hermanos, toman la vida de otra persona, de otro ser. Ahí caen también los abortivos, los que abortan. Porque aunque queramos justificar de que algunos dicen, ¿no es cierto?, y la gran discusión que se dio algunos años atrás acá, cuando ya sale esta cuestión, ¿no es cierto?, del aborto en 3 causales, ¿ya? Hay unos que dicen pro vida, ¿no es cierto?, de que el ser humano desde el momento que el esperma, hermano, entra, ¿no es cierto?, y fecunda el óvulo, ya hay vida. Y es persona. Y cuando uno mira estas verdades, es una verdad, hermano, científica, médica, que no la podemos refutar nosotros, así nace la vida humana. ¿Cómo entendemos a los animalistas? La gente que defiende a los animales, abrazo partido. Y sacaron una famosa ley, ¿no es cierto? La ley del cholito, dicen. Para cuidar a los perros, esto, lo otro. ¿Cómo es posible, no es cierto? Y uno mira la aberración. En África, y no solamente en África, en muchas partes hay niños muriéndose de hambre. Aquí mismo en Haití, que es el país, ¿no es cierto?, más pobre de América. Porque no están las condiciones, las madres no pueden criar a sus niños, ¿qué es lo que hacen? Los botan a la basura. En África pasa lo mismo. Y usted ve, ¿no es cierto?, a gente, y quizá aquí mismo caemos nosotros en eso. Son lindas las mascotas, sí, pero es un pecado cuando usted a la mascota la humaniza. Por muy lindo que sea el gatito, el perrito, la perrita, es animal y el animal es de calle, de patio. Oye, hasta duermen con el animal. Hoy si me da calor, dicen, no, es tan tierno que es. Y lo visten. Si es perrita le ponen vestido y oiga, qué terrible, digo yo. Qué pecado ante los ojos de Dios. Porque son, hermanos, la mayoría estos, ¿no es cierto?, animalistas, son de toda esta tendencia hoy día, ¿no es cierto?, feminista y de los que, ¿no es cierto?, ateos y que adoran ¿cómo se llama la cuestión de la tierra? ¿La Pachamama? La Pachamama, ¿no es cierto? Y por ahí hay libros y tienen espacio hoy día en la televisión, ¿no es cierto? Y defienden, hermanos, lo que es la tierra, idolatría. Toda esa gente, hermano, practica todo este tipo de cosas. Por ahí me veía un artículo, allá en Europa se está dando y creo que está corriendo, hermano, gente que se cree animal. Y se visten de como perros, hermano, y andan igual como perros, como ovejitas. Y salen a la calle, hermano, y son seres humanos. Otros, ¿no es cierto?, se han casado, y por ahí veía yo, muestran a una señorita, ¿no es cierto?, que se casó con un muñeco de trapo. Feo el muñeco más encima. Sienta al lado de ella, ¿no es cierto?, ahí, y ahora ya tuvo hijo con él, muestra un muñequito chico también, y una familia. Es un muñeco de trapo. Gente que se ha casado con animales. La perversión de este tiempo. 2 o 3 semanas atrás nomás, gracias a Dios, Dios frenó, hermano, ¿no es cierto?, un embate nuevo que estaba dando en el Parlamento esta gente de esta tendencia LGTB. A través de la ley de Zamudio. La ley Zamudio, ¿no es cierto?, que salió cuando hubo una paliza que le dieron a un chico que era, ¿no es cierto?, homosexual, gay. Y salió para defender a ellos. Entonces ahí lo toma esta gente, no, la incitación al odio. Y los principales que incitamos al odio somos los religiosos, sobre todo los pastores evangélicos.
porque somos homofóbicos. No, si lo dice la palabra. Dios nos bendiga. Y si aquí llega un homosexual, yo no le cierro la puerta. Pero si llega a los pies de Cristo, ¿qué es lo que hace Cristo? Lo transforma. Yo creo en la transformación del hombre. Y aunque sea un bandido muy grande, delincuente, Dios, cuando sale al encuentro, lo cambia. ¿A cuánto ha cambiado el Señor aquí? Ese es el poder del Evangelio. Entonces, por eso yo también soy contrario a la prosperidad. Porque no dicen nada nuevo. Si la Escritura está llena, ¿no es cierto?, de promesas y declaraciones de Dios que dice que Él promete, hermano, ¿no es cierto?, prosperarnos. ¿Qué dice el Salmo 1? ¿No es cierto? Es como aquel que está plantado junto a corrientes de agua. El que no se junta para conmentillar, para supiste, esto, lo otro, para apelar aquí allá, para confabularse. No. Ese que es recto, ese que es santo, es como un árbol que está plantado en la corriente de agua, que a su tiempo da fruto. Y todo lo que hace, prosperará. La prosperidad de Dios, hermano, eso es algo que está garantizado para nosotros. Pues yo no puedo cambiar el Evangelio es uno solo. El Evangelio es salvación y vida eterna. Si yo me convierto al Señor, Dios conoce mi vida y mi convertimiento es verdadero, la bendición de Dios, hermano, como dice el capítulo 28 de Deuteronomio, las bendiciones de Dios me seguirán y llegarán solas. A donde vayamos, ahí vamos, llevamos bendición. Será bendita, ¿no es cierto?, nuestra entrada, nuestro salir. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo. Donde vayamos, seremos bendecidos por el Señor. La prosperidad de Dios está garantizada. El Evangelio es salvación y vida eterna. Si yo sirvo al Señor, como el Señor nos conoce, ¿por qué no nos da el Señor más de lo que quisiéramos tener? Porque sabe que somos malos administradores, Dice por ahí, ¿no es cierto? Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en tus deleites. ¿O no? Si somos honestos, le pidiéramos al Señor, hermano, el Señor, hermano, no es ningún fijado. Y no es ningún apretado, como aquí hay hartos apretados. Cuando pasa, yo de repente miro, ¿no es cierto?, cuando pasa el ofrendero. Hay uno que ni siquiera, ¿no es cierto?, miran a la ofrendera. Apretado nomás. Nosotros mismos al apretar la mano cerramos la bendición de Dios, porque la bendición de Dios está en el dar, en el compartir. Cuando usted da y da de buena voluntad, ¿no es cierto?, se cumple lo que el Señor, ¿no es cierto?, dijo ahí cuando estaba con los apóstoles en la puerta donde estaba, ¿no es cierto?, el lugar ahí, el alfolí, donde se recibía, ¿no es cierto?, la ofrenda en el templo. Por algo los llevó para allá el Señor. Y le dijo, miren, pongan ojo, fíjense bien, porque después le voy a tomar la prueba. Pasaron, ¿no es cierto? Pasó uno, seguramente un fariseo, un hipócrita, como hay hartos hoy día. Y sacó, ¿no es cierto?, la bolsa. En ese tiempo no había billetera. Entonces los millonarios andaban con una bolsita de cuero, ahí andaban trayendo las monedas. Sacó la bolsa, ¿no es cierto? Y ahora ha sacado unas 2 o 3 monedas de oro seguramente. ¡Pah! Y que sonara. Y después vino, ¿no es cierto?, una viuda pobre. Y echó. ¿Se acuerda que antes el peso, ¿no es cierto?, se hacía con aluminio, ¿no es cierto? Eran livianitos, chiquititos y livianos. Las blancas. El dinero, la moneda, ¿no es cierto?, de más bajo valor. Hoy día ya no tenemos prácticamente de un peso o de 5, ya prácticamente no quedan, ¿no es cierto?, la que todavía llegan a la
Aunque de repente por ahí aparecen, ¿no es cierto?, algunas de $1, aparecen también, ¿no es cierto?, de 5 cuando la pastora cuenta las monedas. ¿No? Y algunos, ¿no es cierto?, bueno, echan hasta botones. Y bueno, el botón vale más que $1, así que creo que va así que... Entonces la viuda echó la blanca. 2. Lo que no sabían ellos, ¿no es cierto?, que eso era todo lo que tenía. Y Jesús les preguntó después, a ver si se fijaron. ¿Se dieron cuenta? ¿Quién echó más? Y como que lo miran, ¿ah? Me imagino yo en el cuadro ahí. Los apóstoles, ¿qué le pasa al Señor? Si está claro aquí. No, pero es que el Señor estaba, hermano, ¿no es cierto?, quería enseñarle una verdad espiritual. Y lo espiritual es muy distinto a lo material. Entonces les pregunté, ¿quién echó más? Le dijo el sacerdote, el fariseo, ¿no es cierto?, el que echó aquí. No, ese echó lo que le sobraba. Habría sido distinto si él se hubiera sacado la bolsa y la hubiera echado todo ahí. Distinto. No, apartó. Dijo, la viuda echó más, porque echó todo lo que tenía. La Escritura no lo dice, el evangelista no registró, pero a mí no me cabe ni una duda que esa viuda, Dios hizo un milagro como le hizo, ¿no es cierto?, a la viuda de allá, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, cuando le multiplicó la harina, el aceite, a la tsunamita, que le hizo primero al profeta. Y que en ese tiempo de sequía no le faltó. Yo creo en fe que esa viuda tuvo hasta el día de su muerte el sustento, porque le dio a Dios de corazón. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Dice aquí, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira no entrarán por la puerta. Y podemos nosotros ampliar ahora, ¿no es cierto?, el listado. Los apóstatas, los que recibieron esta verdad y se han vuelto atrás. Los que, hermanos, tienen un espíritu de autosuficiencia. Lo explicaba adelante. Nadie es tan justo en esta tierra para poder alcanzar salvación por sí mismo. Cuando el joven le dice al Señor, ¿no es cierto?, maestro bueno, no me digáis bueno, porque aquí no hay ninguno bueno. Pero hay un demonio hoy día que de autosuficiencia, ¿no es cierto?, cuando usted presenta el Evangelio dice, no, sí, vecino, vecina, no, familiar, ¿no es cierto?, papá, mamá, hermano, tío, no se preocupe, si yo no le hago daño a nadie. No, yo soy una buena persona. Yo no voy a la iglesia nomás. Pero yo no le hago mal a nadie. Autosuficiencia. Y piensan que tienen el cielo ganado. Dios nos ayude, Dios nos guarde. La hipocresía, como lo hablan los hipócritas, los que muestran, hermano, ¿no es cierto?, una apariencia de piedad, como los fariseos. Se vestían especialmente cuando iban a la plaza, ¿no es cierto?, oraban, y en público demacraban el rostro y oraban. Ahí dijo el Señor, ¿no es cierto?, eso ya tienen la recompensa. Aquí fueron recompensados. La admiración de la gente, mira como, mira qué justos, más grandes ellos. Lo que la gente no veía era lo que ve Dios. Dios no ve el envoltorio y no se impresiona con el envoltorio. Dios mira el corazón. Así como nos está examinando a cada uno de los que estamos aquí hoy día. ¿Con qué intención hemos venido?
Dios aborrece a los hipócritas. Tenemos que ser, hermanos, verdaderos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. La idolatría, los que buscan, hermanos, en otras religiones, en otros dioses. Por eso que no todo el mundo, alguien dice por ahí justificando eso. No, si todo el mundo, no importa a quién, ¿no es cierto?, adore o qué religión practique, se van a salvar. No, la salvación viene única y exclusivamente con recibir a Cristo. Y muchos de los que no van a entrar son aquellos incrédulos. Oiga, y el mundo hoy día está lleno de incrédulos. Vaya para Asia, vaya, ¿no es cierto?, para lo que es la ventana 1040, hermanos, se van a encontrar ahí con todos estos, ¿no es cierto?, países musulmanes, ya la India, ya con todas las religiones que tienen. No, si Dios, panteísmo, Dios está en todos lados, todo es Dios, hermano. Oiga, mire, yo los tres miramos un documental y en la India, en la India no todos son pobres, sino también hay una casta, porque están divididos por castas, ¿ya? Entonces ellos creen en la reencarnación, ¿ya? Entonces, la persona, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que vaya haciendo, ¿ya? Si hoy día nació perro, si el perro se porta bien, después puede nacer, ¿no es cierto?, como hombre, ¿ya? Y pueden nacer en una buena posición, en una buena casta. Ya, si hace bien las cosas, ¿no es cierto?, sube de nivel cada vez que muere, porque ellos creen en la reencarnación. No. Ante Dios, hermano, el hombre muere una vez y después el juicio. Dios nos ayude, Dios nos guarde. Entonces ellos, ¿no es cierto?, adoran y mostraban ahí, hermano, hay un templo, una parte ahí en la India, donde los dioses, hermanos, son los ratones. Y los toman, los alimentan. Los sacerdotes que tienen, ¿no es cierto?, ahí están, los alimentan, las ratas, y son guarenes, o como se llaman los... ¿cuál se llaman? Los más grandes, los pericotes, esos pericotes. ¿Ya? Son más grandes que los guarenes. ¿Ya? En las canales por ahí, ¿no es cierto?, aparecen los pericotes, son terribles, muestran los dientes, ¿ya? Oye, se pasean por aquí, y la gente va a adorar a los ratones, porque tienen el concepto de que todo es Dios, Dios está en todas partes. No. El único que salva es Cristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Yo creo en Cristo. Y vengo aquí, ¿no es cierto?, a adorar a Dios porque he creído que Cristo murió por mis pecados. Y lo confieso públicamente. Que Él murió por mis pecados. Y creo que Él es la puerta, Él es el camino. Así que Dios bendiga a los crédulos, no a los incrédulos. Así que cuando a usted le digan por ahí, ¿no es cierto?, no importa lo que usted haga, con lo que la religión que usted practique, no importa si se va a ir al cielo igual. No. El cielo tiene restricción, porque allá todo es santidad. Dios nos bendiga. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Cuántos tienen sed hoy día? ¿Cuántos tienen sed? Venga a beber. Aquí hay agua de vida. Y si he sido confrontado por alguno de estos características que están, ¿no es cierto?, descritas en este listado, que no van a entrar los que practican estas cosas, hoy tiene la oportunidad. Porque es en esta vida donde Dios nos da la libertad de decidir. Dios no puede decidir por nosotros. Él no interfiere en el libre albedrío que nos dio. Somos nosotros los que tomamos la decisión. Y el Señor en esta hora, a través de su Espíritu, nos dice a más de alguien, aunque sea por una vez en tu vida, toma una buena decisión.
toma agua, recibe fuerza, recibe perdón, acepta y recibe la vida eterna y acepta a Jesucristo, reconócelo. Esa es la oportunidad que Dios nos está dando hoy día. No importan los años, porque a veces llevamos años, religiosidad, somos fariseos, fariseas. Aquí nos presentamos como santos, santas, pero en la casa somos un diablo en persona. No tenemos paz con nadie. Si tienes sed, hoy día venga a beber. Porque lo que Dios quiere es que podamos acceder a la salvación y a la vida eterna. Oramos al Señor dando gracias por esta su palabra. Cárdenas, por favor, ora. Oramos todos al Señor y por fe bebamos del agua de la vida. Gloria a Dios. Señor bendito Dios y Padre celestial amado, aquí estamos delante de su presencia, Señor, en esta hora, agradeciéndole enormemente, Padre mío y Dios mío, este mensaje, el cual usted nos ha traído a través de los labios de su siervo, nuestro pastor. Gracias, Señor, por su palabra, por este consejo tan abierto.